Hola, ¿cómo están? Espero que estén exitosamente siguiendo su carrera universitaria y también este curso de métodos de aprendizaje. Hoy justamente nos toca hablar bien de técnicas de aprendizaje activo, ya que al inscribirse a la universidad se supone que nuestra principal tarea es aprender. Entonces, desde esa asignatura queremos ofrecerles algunas técnicas que espero que que les puedan ayudar en sacar mejor provecho del tiempo de aprendizaje que tienen en la universidad. El aprendizaje ya empieza en la misma sala de clases, donde tenemos que tomar apuntes, atender la exposición de los profesores, atender la clase. El aprendizaje continúa al leer, hacer una lectura comprensiva de los textos y después hacer esfuerzo para que lo leído, lo aprendido en clase, quede grabado en nuestra memoria de alguna forma y de esta manera podamos prepararnos eficazmente a los exámenes y terminarlos también exitosamente y culminar nuestra carrera. De modo que de esos cuatro temas brevemente vamos a tratar en la clase de hoy. En cuanto a la toma de apuntes, se considera que en el trabajo intelectual es una de las tareas más importantes, tanto si se trata de tomar apuntes de las clases escuchadas o tomar apuntes de los libros leídos. Se descubrió, existen unos estudios científicos que descubrieron una correlación positiva entre la correcta utilización de apuntes en clase y el rendimiento académico. Esto quiere decir que a mayor aprovechamiento de clases, a mejor técnica de hacer apuntes de clases, ahí podemos esperar mejor rendimiento académico. Y hacer buenos apuntes en clase empieza por aprender a escuchar al docente. Eso a su vez implica cumplir con algunas de esas condiciones que ven en la placa. Escoger un lugar correcto, ¿verdad? Acordémonos que vamos a la clase para aprender. Entonces, es mejor escoger el lugar, ¿verdad?, de clase en función a este objetivo. Una vez que estemos ahí en el lugar correcto, mantengamos una postura correcta, no demasiado cómoda, porque eso también disminuye nuestra atención. Y la atención tenemos que poner en el profesor. Esto también implica que cerremos nuestros celulares para que no haya tentación de prestar atención a Facebook, WhatsApp y otras aplicaciones, redes sociales. Tenemos que evitar comentarios y charlas, también sentarse más cerca del profesor, más cerca de cátedra, va a ayudarnos en esto. Una vez que hagamos apuntes, no es buena idea concentrarnos en los apuntes mismos. Nosotros tenemos que concentrarnos en la explicación del profesor y una vez que entendamos lo que él está explicando, ahí brevemente apuntamos lo que hemos comprendido. Los apuntes correctos tienen que ser precedidos por esa correcta comprensión del docente. Y si no entendemos, pues lo más natural en el ambiente de clase es levantar la mano y pedir que el profesor explique o repita lo que estaba explicando. Otro asunto para tomar buenos apuntes es el escoger un medio correcto, idóneo para escribir, que no sean papelitos sueltos, sino que dediquemos un cuaderno y organicémoslo en función de las materias que tenemos. Luego saber qué anotar. No anotemos todo porque es imposible. La voz humana va mucho más rápido que nuestra escritura. Así que tendremos que atender la idea principal que el profesor explica y solamente transcribir esta idea. O sea, en el fondo es también discernir entre lo importante y lo secundario en una exposición de clases. Y para el correcto manejo de nuestros apuntes necesitamos usar abreviaciones. En el material de la clase, en parte de mi libro, van a poder tener algunos consejos, algunos conceptos que quizás le ayudarán a abreviar en vez de escribir las expresiones enteras. Eso en cuanto a toma de apuntes. Una vez lo que apuntamos, tenemos que revisar y confrontar con los textos que los docentes nos dan para
aprender para la lectura. Entonces viene el segundo punto relacionado con la lectura comprensiva. Para leer comprensivamente, en primer lugar, tenemos que acostumbrarnos a explorar primero el libro, el artículo o la fotocopia que tenemos. Explorar quiere decir revisar de qué trata, sin todavía leer exhaustivamente, sino tener una idea de lo que nos espera en esta lectura. Las dificultades en la lectura comprensiva también tendríamos que tener en cuenta y hacer algo para mejorar. Las principales dificultades relacionadas con la lectura comprensiva son escasez de vocabulario. Entonces, esa escasez de vocabulario no es que se arregla de un día a otro. Nosotros tendríamos que tener la costumbre sana que cada vez que encontramos alguna expresión o alguna palabra que no entendemos, no pasarla por alto, sino buscar en el diccionario su significado. Así la próxima vez ya lo vamos a entender y nuestro vocabulario se va a ir ampliando, ya no va a ser escaso. La falta de concentración es el segundo punto, la segunda dificultad que nos impide leer comprensivamente. ¿Ves? Lo leemos y nos dispersamos en cualquier, ¿no? Nuestra mente va divagando y tenemos que tratar de concentrarla en nuestra lectura. Para eso también existen ejercicios de concentración que podrían ser útiles en adquirir esa costumbre de concentrarse en una sola cosa. Otra mala costumbre es el señalamiento. Señalamiento consiste en tomar un lápiz, algo físico y desplazar el lápiz a medida que estamos leyendo. Eso hace que nuestra lectura se dispersa, hace que estemos leyendo palabra por palabra y al final no entendemos la idea entera que encierra un determinado párrafo. Entonces tenemos que evitar ese señalamiento, inclusive señalamiento con los ojos o la vocalización. Vocalización es leer para uno mismo lo que uno está leyendo, ¿no? Esa vocalización enlentece la lectura. Y cuando nuestra lectura es lenta, entonces comprendemos menos. Eso puede parecer paradójico, pero es así. Los estudios lo demuestran. Los que adquieren el hábito de una lectura rápida, entonces adquieren hábito de comprender, porque la comprensión no consiste en comprender las palabras aisladamente. Nosotros podemos leer lentamente un texto que dice, por ejemplo, el Consejo Ejecutivo del Consejo Nacional de Educación. Y así vamos a leer palabra por palabra, vamos a entender cada una de esas palabras, pero al final el párrafo no vamos a entender la idea entera que está encerrada detrás de las palabras. Entonces recordemos esos malos hábitos, el señalamiento y la vocalización despacia cuando estamos leyendo. Esto dificulta una lectura comprensiva. Ahora bien, ¿cómo practicar la lectura comprensiva? Simplemente practicar a reconocer las ideas principales que están encerradas en cada párrafo de las ideas secundarias. Acordémonos que la idea principal siempre expresa la idea más general y la idea que abarca más, mientras que la idea secundaria explica y desarrolla esa idea central. Por otro lado, la idea principal siempre afirma lo importante, lo que es imprescindible para entender un trozo, un párrafo, mientras que la idea secundaria expresa los datos accesorios, ejemplos, detalles. Y estos datos accesorios tendrían poco sentido o no tendrían luego sentido sin la presencia de esta idea central, la cual sí normalmente es imprescindible y encima muchos autores ya la explicitan. O sea, te indican algunas palabras que nos ayudan a descubrir que esta es la idea central. Por ejemplo, dicen, lo más importante es tal cosa, lo principal de esto y siguen, o destaquemos tal cosa. Estas palabras ya nos indican que la frase que sigue es la que es una idea central de un párrafo. Finalmente, la idea central contiene lo esencial, lo imprescindible, lo principal. Y la idea secundaria, los argumentos para afirmar esta idea principal. Entonces, cuando reconocemos las ideas principales en el texto, la técnica
que sigue esta costumbre es subrayar estas ideas principales, ¿no? A veces nosotros subrayamos cosas que son secundarias y son principales. Una vez que reconozcamos ideas principales, estas ideas son las que tenemos que subrayar. Subrayado es una técnica, bueno, subrayado en sí quiere decir poner líneas debajo del texto, pero también de paso hay otras técnicas como poner algunos signos de importancia, de interrogación, tener un propio sistema de signos que podemos ir poniendo al margen. En la placa se pueden visualizar algunos ejemplos y en el material de clase van a encontrar otros. Una vez que adquiramos la técnica de subrayado, podemos empezar de las ideas subrayadas las técnicas de esquemas y mapas conceptuales, ¿no? En la placa ven dos clases de esquemas, uno esquema de llaves y otro es esquema numérico. La confección de esos esquemas consiste simplemente en colocar, por ejemplo, en esquema de llaves, el título del texto, la idea central del texto, al lado izquierdo de la hoja. Y después, de acuerdo a los apartados en los cuales se divide nuestro artículo, entonces pasamos a escribir las principales ideas secundarias, ¿no? Son principales ideas, pero no son de primer orden, porque la primera idea está encerrada en el título. Si la primera idea central, la primera idea principal se subdivide en dos ideas secundarias, entonces abrimos otra llave y expresamos en conceptos breves estas ideas secundarias, ¿no? Y así sucesivamente. Este mismo esquema podemos convertir en un mapa conceptual, como ven en el ejemplo de la placa, pero en este caso la idea central va en el medio de la página y las ideas secundarias o principales se van desglosando, se van desplayando de esa idea central. Si las ideas secundarias tienen sus subideas, entonces también las estamos detallando en este caso, ¿no? Uno ve este mapa conceptual o este esquema y si después de haber leído el artículo, haber leído el capítulo que tenemos tarea de leer, si uno luego sabe desarrollar de memoria cada una de estas ideas, entonces es como una forma de autoevaluarse y poder saber que uno ya está preparado y tranquilo para rendir un examen, sea oral, sea escrito. Después, otra técnica para una lectura comprensiva, una técnica útil para el aprendizaje es hacer el resumen. El resumen es una síntesis hecha con nuestras propias palabras o con las palabras del texto de lo que estamos leyendo. Para hacer un buen resumen es imprescindible saber discernir, saber reconocer las ideas centrales del texto, o sea, saber subrayar bien. Si nosotros subrayamos las ideas centrales de un texto, entonces luego lo subrayado transcribimos en una hoja con nuestras palabras o con las mismas palabras y ahí confeccionamos un buen resumen. Finalmente quiero cerrar esa clase con algunos consejos para la preparación de los exámenes. Los exámenes en la facultad pueden ser de tres clases. Podemos tener un examen escrito, pero ese examen escrito puede ser de dos clases también. Puede ser por objetivos o puede ser como un ensayo de desarrollo. Y el examen oral. Cualquiera que fuese el tipo de examen, es importante no dejar la preparación para el examen para los últimos días inmediatamente anteriores al mismo. Más bien tenemos que elaborar un plan de repasos con bastante antelación para que no tengamos apuros inmediatamente antes del evento. También se recomienda evitar esas sesiones maratónicas de estudiar toda una noche anterior al examen, que normalmente son actividades contraproducentes. Cuando estamos cansados de tanto estudiar, es importante intercalar algunas horas de estudio con algunos minutos de recreo. El recreo descansa la mente y con unos pocos minutos de relajación u otra actividad mental más relajada, podemos volver con nuevas fuerzas a estudiar. También es una buena costumbre simular el examen, ¿no? Especialmente cuando el examen es oral, entonces formularse las preguntas, tratar de responder
tener algún público, aunque sea de compañeros, para ir practicando, exponer delante de ellos. Y finalmente, evitar uso de estimulantes como anfetaminas, café, marihuana antes del examen. Desde luego, algunas de estas sustancias no son recomendables tampoco después del mismo. Ahora bien, si viene el caso de un examen oral, entonces un examen oral es importante entrenarse previamente, simulando esa exposición que vamos a tener que hacer. Después, durante el examen, poner mayor atención a los aspectos externos, como nuestra forma de vestir, de peinado, de aseo, ya que eso nos va a dar mayor seguridad, mayor certeza al ponerte frente a la mesa examinadora. Cuando nos toque a prepararnos en el examen, sería bueno, si es que los profesores lo permiten, sería bueno elaborar primero un breve esquema de nuestra exposición y después seguirlo. Y en este caso, en lo posible, exponer primero aquello de lo que estamos seguros, ¿no? Exponer aquello de lo que mejor recordamos, dejando a la parte posterior aquellas partes de las cuales no estamos tan seguros. Porque primero una exposición certera, segura de algunas primeras partes, nos va a también ofrecer una mayor seguridad para después abordar estos otros temas. Tenemos que intentar de relajarnos mediante la respiración y mediante la concentración en esto, precisamente lo que estamos exponiendo y tratando de evitar que nuestra mente divague en diferentes partes. Eso en cuanto al examen oral. Ahora, el examen escrito, ya dije que puede ser dos clases. Si nos toca un examen de elaboración, entonces debemos dedicar primero unos instantes también para relajarnos y leer atentamente las instrucciones. Y después tenemos que distribuir el tiempo que tenemos, el tiempo de duración del examen dividido en las partes que tenemos que desarrollar. Realizar un esquema antes de empezar a escribir y otra vez empezar por aquel tema que mejor conocimos y dejar para el final las partes que no recordamos del todo. En la hoja que escribimos se recomienda dejar espacios para aquellas partes, para aquellas ideas que luego pueden volver a nuestra mente y donde podamos luego colocarlas. No debemos debemos tratar por lo menos no dejar en blanco las preguntas por falta de tiempo. Por lo menos debemos realizar algún esquema, escribir algunos conceptos que nos permitan mostrarle al profesor que algo sí estudiamos, que algo sí supimos. Y tampoco ponerse nervioso cuando los compañeros entregan los trabajos muy temprano, no tener en cuenta eso, sino seguir nuestro propio plan. Finalmente, aquellos exámenes que son de falso verdadero, opción múltiple, selección múltiple, en esos exámenes también tenemos que responder en primer lugar aquellos ítems que no son claros y de los cuales no tenemos duda. En caso de selección múltiple, tenemos que también proceder eliminando las alternativas, descartando, ¿verdad?, opciones que sabemos que de ninguna manera pueden ser correctas. Y finalmente es bueno también cerciorarse si las respuestas equivocadas restan punto. Algunos profesores restan punto por una respuesta equivocada. En este caso, obviamente, si no estamos seguros, conviene omitir la respuesta que arriesgarse a hacer el famoso tatetí. Bueno, estos serían mis consejos tanto para el aprendizaje como para los exámenes y quisiera desearles que esos consejos puedan serles útiles y que tengan un aprendizaje y una toma de exámenes exitosa.